vamos a comenzar a hablar un poquito de esto y después yo los voy a escuchar a ustedes porque tengo un montón de preguntas múltiple opción para que ustedes me ayuden a resolver. Donde yo no voy a ser el protagonista del live, sino que van a ser ustedes. Pero antes vamos a dar un panorama, una introducción de lo que estamos hablando cuando nos referimos a otología veterinaria y después nos vamos a meter de lleno en varias preguntas que tengo para ustedes, donde ustedes me van a ayudar a resolverlas. ¿Bien? Hola, Carla. Michisaurio, recién empieza. Recién comenzamos Michisaurio. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Bien. ¿Qué tenemos? ¿Qué es esto? ¿Saben qué es esto? ¿Reconocen qué es esto? Esto, ¿qué es lo que es? Díganme. Vamos a empezar por el del medio. ¿Qué es esto? Dice, ¿te gusta más Carla o Carlos? Es para mi sobrino. Carlos. Bueno, vamos queridos, ¿qué es esto? ¿Nadie sabe qué es esto? Estructura ósea del oído interno. Muy bien, Bet Eric, vamos a anclar eso. Vamos a anclar lo que dijo Bet Eric. Anclar, bien. Acá tenemos los tres huesecillos, los huesitos más chiquitos del cuerpo. Martillo, yunque y estribo. ¿Reconocen? Lo han escuchado seguramente. Martillo, yunque y estribo, los tres huesillos del oído medio. ¿Bien? Y acá, ¿qué tenemos acá en este? Vamos a ponerlo porque no se ve. Ahí. Mira, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es esto? Cuéntenme ahí. Muy bien, Eri. Lo que pasa es que no se habla de esto, entonces yo quería hablar un poquito de esto. Al comienzo vamos a hablar un poquito de esto y después van a empezar a ser ustedes los protagonistas del live porque tengo un montón de preguntas donde ustedes van a poner a prueba todos los conocimientos que tienen de otología veterinaria. Pero antes de arrancar vamos a dar una pequeña introducción para que después hablemos todo en el mismo idioma. Bien, ahí recién dijimos que estos son los huesecillos del oído medio, martillo, que está acá, yunque, que está acá, y estribo, que están acá. Están todos conectados mediante articulaciones. ¿Bien? ¿Y acá qué estructura tenemos acá? Me dicen acá qué estructuras hay. Toquen la pantalla, queridos, toquen la pantalla. Si llegamos a los 200K, colgamos el live completo. Bueno, nadie sabe qué es esto. Es el oído interno, queridos. Esto es el oído interno, donde tenemos la cóclea, que es este como tipo caracolito que hay acá. Acá tenemos los sacos, que son esas pelotitas celestitas que hay ahí. Y después tenemos acá los arcos semicirculares, que son tres. ¿Bien? Eso da la información al sistema nervioso de la posición de la cabeza en estática y dinámica, el vestíbulo y la cóclea. Y de acá sale un nervio, de esos amarillitos, fíjense que salen dos palitos así amarillos. Bueno, esos son los nervios. ¿Cómo se llama el par 8, queridos compañeros? El par 8 de los nervios craneanos. ¿Cómo se llama el 8? Pregunta. ¿Cómo se llama el par 8? De los nervios, de los pares craneanos. El número 8, ¿cómo se llama? ¿Nadie sabe? Muy bien, vamos a aclararlo. ¡Qué grande! Ahí está, muy bien. Vestíbulo coclear. Bien, ¿por qué se llama vestíbulo coclear? Porque lleva doble información el par 8, queridos compañeros. Muy bien, Octavio, así es. Fíjense, esta es la cóclea, por eso es el nervio coclear. Y de este lado es el vestíbulo, con los sacos y los arcos semicirculares, que es de ahí sale el vestibular. Por eso es vestíbulo coclear, porque lleva doble información. Una, la información sonora, que se genera acá en la cóclea, y después está la información vestibular, que esto es lo que le da información al cerebro de la posición que se encuentra la cabeza, tanto en estática como en dinámica. ¿Bien? ¿Hasta ahí todo ok? ¿Hasta ahí vamos todo bien? Antes de ahondar un poquito más en esto, fíjense acá. Bien. Fíjense, acá tenemos la parte auricular de la oreja, o sea, la parte cartilaginosa. Después tenemos el conducto
Déjenme si lo puedo agrandar. Ahí. ¿No? Ahí está. Bien. Fíjense, el conducto externo, que tiene forma de L, así, forma de L, por acá ingresa el sonido, y por ese conducto, en forma de L, va a esa lámina grisecita que está al fondo del conducto, que se llama tímpano, ¿bien? Y el tímpano está en íntima conexión con el primer huesecillo, que es el martillo. Luego, ese martillo está articulado con el yunque, que es este de acá, y luego está articulado con el estribo, que es este de acá. Y el estribo, fíjense, el extremo del estribo tiene como una placa que va articulado en este huequito. ¿Lo ven? ¿Se entendió hasta ahí? Hola, Andre, querida, gracias por estar ahí, presente en el live, gracias por estar ahí. Bueno, fíjense. Entonces, resumiendo, el sonido entra por el pabellón auricular, va al conducto, que tiene forma de L, así, tiene forma de L, luego va por el conducto auditivo externo, y cuando llega el tímpano, finaliza el oído externo. ¿Bien? El tímpano es la división entre el oído externo y el oído medio. ¿Hasta ahí vamos todo bien? Bueno. Dice Doc, ¿qué porciones son del oído? Bueno, eso exactamente, Dani, ahí estamos en eso. El pabellón auricular y el conducto auditivo externo, todo eso, que es el oído externo, finaliza en el tímpano, que es esa, al final de ese conducto van a ver como una pequeña línea, no lo puedo marcar porque no me deja marcar por adelante, pero es esa fina membrana gris que se ve al final del conducto auditivo. Todo eso es el oído externo. Luego, en el oído medio, continúan los tres huesecillos, que son estos de acá, martillo, yunque y estribo, que están todos articulados, y el martillo vibra cuando vibra el tímpano. El tímpano es una membrana vascularizada cartilaginosa formada por fibras colágenas que transforman la energía sonora en energía mecánica, ¿bien? Porque empieza a hacer vibrar todos esos huesecillos. Recuerden que el tímpano es una membrana que al percibir ondas sonoras, esa membrana vibra como si fuese un tamborcito y transmiten esa vibración al primer huesecillo, que es el martillo. Y el martillo, que está acá, vamos a agrandarlo un poquito para que se vea, está acá. Vamos a tener que achicar un poquito. Acá. Ahí están los huesecillos. Fíjense. Está el tímpano unido al martillo, el martillo unido al yunque y el yunque al estribo. Y el estribo está unido, que es la finalización del oído medio, a lo que es la cóclea y el vestíbulo, que es esta parte celestita que está acá. Fíjense, esa parte celestita, que ven ahí re chiquitita, es esto. Esto, está agrandado acá, para que se entienda. Fíjense, esa carilla ahí es la que articula con el estribo. Cuando se mueve el estribo, hace mover el líquido que hay acá adentro. Ahí adentro hay un líquido que es como tirar una piedrita en el agua. Hace ondas. Cuando se mueve el estribo ahí, hace mover el agua que hay ahí, el líquido, y ese líquido está tapizando todo lo que es la cóclea, o sea, está lleno de líquido esa cóclea, y en ese líquido hay cilios, hay células ciliadas. Entonces, ¿qué pasa? Son como algas que están en el agua. Cuando se mueve el agua, mueve los cilios, como si fuesen algas en el agua o en el mar, como quieran verlo. Entonces, ¿qué pasa? Si ese líquido que yo acá lo hago vibrar, transformo esa energía dentro del líquido que hay ahí, se ven como ondas de ese líquido, entonces mueven los cilios. Esos cilios, dependiendo para qué dirección se mueven, permiten la apertura de ciertos canales iónicos. Y eso genera el impulso eléctrico que luego a través de los nervios cocleares o vestibulares, por eso se llama nervio vestíbulo coclear, porque trae información de todo esto, transforma la energía mecánica en energía química o energía eléctrica. ¿Bien? Entonces hay varios cambios de energía. Fíjense, el sonido, por ondas de sonido, llega al tímpano, el tímpano transforma esa energía en energía mecánica porque mueve todos los huesecillos, martillo, yunque, estribo, y el estribo, con esa terminación que tiene ahí como si fuese plana,
articula ahí, en ese huequito. Y cada vez que se mueve, genera ondas en el líquido, y el mover ese líquido hace mover los cilios. Recuerden que los cilios son prolongaciones citoplasmáticas de las células, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Al mover los cilios, que en realidad lo mueve el líquido, ¿y quién mueve el líquido? El estribo acá, cuando vibra y se mueve, transfiere esa energía al líquido, y ese líquido hace mover los cilios. El movimiento de esos cilios hace permitir la apertura o cierre de ciertos canales iónicos, que es lo que impulsa o dispara el impulso eléctrico, que se transforma en toda una vía de comunicación desde el nervio vestíbulo-coclear hacia el cerebro. ¿Se entendió? Vamos a ver. Ah, pero enfermera querida, hay que felicitarla acá. Vamos a anclarla, Sakura. Vamos a anclarla. Acá. Vamos a felicitarla, que hace muy poquitos días se recibió de enfermera, así que excelente. Todas mis felicitaciones ahí a Sakura Studio. Muy bien, excelente, te felicito por tu gran logro. Santi dice claro como el agua. Bueno, buenísimo. Doctor, ¿y eso en una placa radiográfica se vería radioopaco por el líquido? Bien, perfecto. Sí, son estructuras muy pequeñas. Mira, te voy a mostrar. Mira lo que se vería en una radiografía. Todo lo que es esto, que está tremendamente con zoom, agrandado, fíjate en relación, es eso celestito que está ahí. Es muy chiquitito. Es muy chiquitito. Lo que sí vamos a ver en una radiografía son las bullas timpánicas. Esto sí lo podemos ver en radiografía. Y como hay aire ahí adentro, lo vamos a ver radiolúcido en contraste con toda la caja craneana que es radiodensa o radioopaca. ¿Se entendió? Toque la pantalla, queridos. Vamos 25. Llegamos a los 200 y lo guardamos. Muy bien, todas las felicidades ahí a nuestra compañera. Perfecto. Bien. Bueno, ahora, ¿qué más me queda? Ah, la parte del equilibrio. Recuerden que esa partecita de ahí, eso que se ve en celestito, pintado en celestito, en turquesa, eso de ahí chiquitito, es esto. Bien, es esto. Donde está la cóclea, que esto transforma las vibraciones en un impulso eléctrico, que eso le va a dar la información al cerebro del sonido percibido. Recuerden que este nervio, que se llama coclear, vamos a levantar un poquito, sigue su recorrido hacia el cuerpo geniculado medial, y ahí filtra, tiene la función de filtrar lo que es inservible para el organismo. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando con ustedes. Si pasa un camión por la calle o un sonido por ahí que no es trascendental, mi cerebro automáticamente elimina esa información y deja pasar aquella información que es relevante. ¿Bien? Eso se produce en el cuerpo geniculado medial. Y luego continúa su recorrido hacia el lóbulo temporal, donde allí están los centros que codifican y llega esa información consciente, esa información del sonido consciente al cerebro. ¿Bien? Y por otro lado, eso es acá, que viene a ser el coclear. Pero recuerden que tenemos dos nervios, el coclear y el vestibular. El par 8, el par craneano vestíbulo coclear, es el número 8, recuerden eso. Pero son dos nervios en realidad, el coclear y el vestibular. Y el vestibular trae información de esos arcos semicirculares. Y no solamente eso, sino que hay unos sacos, unos pequeños sacos que hay ahí. Dentro de esos sacos están los otolitos. ¿Han escuchado alguna vez hablar de los otolitos? ¿Han escuchado hablar de los otolitos? ¿Qué son los otolitos? Ahí los maté. Muy bien, ahí está el órgano de Corti. Perfecto, querido Carlos, vamos a anclar eso. Muy bien. El órgano de Corti, excelente. Muy bien, Santi, los otolitos son carbonatos, son cristales. Muy bien, la tienen re clara, me parece. Me parece que no vamos a continuar más con esto porque ustedes saben mucho.
cristales de carbonato de calcio. Están dentro de esos sacos celestitos ahí, dentro de esas bolsitas. Esas bolsitas, ahí adentro están los otolitos. Los otolitos son cristales de carbonato de calcio. Lo que no queremos que se forme en la vejiga de nuestros gatos, bueno, todos lo tenemos metido en el cerebro, ¿bien? Bien, acá están los cristales de carbonato de calcio. ¿Qué función tienen, queridos compañeros? ¿Qué función tienen los otolitos? Escucho sus respuestas. Dai dice, tengo una perrita que dio a luz un perrito y las teticas de ella se están poniendo duras. Querido Dice, querida Dice, no respondo preguntas que no sean de esto porque no es un live a público abierto. Si me pongo a hablar de cómo es la situación de las perras postparto, nos vamos a desvirtuar un montón de la clase, pero en otro momento vamos a hacer una clase abierta para que la gente pregunte todo lo que quiera de su perro o gato. Igual para ti, streamer. Muy bien, dale equilibrio y orientación, Andresito. Excelente. Vamos a anclar eso. Vamos a anclar eso porque está muy bien. Equilibrio, ayuda al equilibrio. Bien, perfecto. Que ayude al equilibrio está excelente. Ahora bien, no hay problema, tía streamer. Discúlpame vos que ahora no voy a responder eso. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. Dice, no, interviene en el equilibrio y qué más, y en la orientación. Excelente. Bueno, ¿cómo una piedra que es inservible en la vejiga de los gatos, en las vías urinarias bajas de los gatos y perros, es inservible, un cristal de oxalato de calcio? Bien, ahora tenemos un cristal similar, pero en estos sáculos, en el vestíbulo. ¿Cómo esa piedra me ayuda al equilibrio del perro? Pregunta, vuelvo a repetir, ¿cómo los cristales de carbonato de calcio, que son los otolitos presentes en los sáculos del vestíbulo, ayudan al equilibrio? ¿De qué manera ayudan al equilibrio? Esa piedrita. Rosales está perdido. ¿De qué manera, queridos? Acá está. ¿Qué dice Santi, querido? Dice, generar el movimiento de los estereocilios orientado en la misma dirección opuesta al sintecilio. Lo sacaste de ChatGPT. No, bien. Sí, no, está todo correcto eso. Está todo correcto. Ahora, Santi, mi pregunta es, ¿cómo los osteolitos ayudan al equilibrio? Mira, padece de vértigo por los otolitos. Yo dije osteolitos, perdón, me equivoqué, es otolitos. Bueno, vamos a hablar, vamos a hacer de cuenta, porque hay diferente líquido. Acá en la cóclea hay un líquido similar al agua, ¿bien? Endolinfa. Y acá hay un líquido también, pero es más gelatinoso, es más pesado, ¿bien? Básicamente, y vuelvo a repetir, es como una gelatina. Entonces, ¿qué pasa? Si acá tenemos, hagan de cuenta que tenemos una gelatina, y acá están los cilios, arriba de esa gelatina está, acá, así, vamos. O sea, si yo inclino la cabeza, esa gelatina tiene una composición más pesada que el agua, por eso digo que es un tipo, una gelatina, hace peso ese ostolito que está suspendido ahí, que está posado ahí, hace peso, entonces yo inclino la cabeza, ese otolito va a hacer peso y me inclina toda la gelatina por un costado, entonces las cilias, que son póngale onda, querido, esto simula un cilio, que son las prolongaciones citoplasmáticas de las células ciliares, hacen que si yo inclino la cabeza y esto está embebido como una gelatina y arriba de esa gelatina están las piedritas estas, los otolitos, el otolito por acción de la gravedad tiende a irse hacia un costado, entonces me mueve toda la gelatina y hace que mis cilias también se curven. Y lo mismo para el otro lado, es una masa gelatinosa que si yo inclino, dependiendo para dónde me inclino, hacia los costados, hace como peso, actúa como contrapeso, por decirlo de alguna manera y como para que se entienda. Entonces fuerzo a esa gelatina a que se acentúe el movimiento y eso hace girar los cilios y esos cilios permiten mediante el movimiento la apertura de canales iónicos que disparan o inician el impulso eléctrico y viaja la información
¿recuerdan el vestíbulo coclear? Bueno, viajan por el nervio vestibular, y el nervio vestibular, queridos compañeros, ¿a dónde viaja? Viaja a la parte del cerebelo. Recuerden que el cerebelo es una parte del sistema nervioso central que actúa principalmente en la coordinación y la motricidad fina. Pero para tener una buena coordinación y una buena motricidad fina, necesita el cerebelo saber en qué posición está la cabeza. Porque un perro que está acostado, que lo tenemos por ahí, que no se puede parar, y le damos para tomar agua, el perro se va a esforzar para tomar agua y tiene que coordinar el movimiento de la lengua con la cabeza inclinada. Bueno, ¿de dónde saca la información el cerebelo? Bien, del nervio vestibular, queridos compañeros. Recuerden que la cóclea lleva información sonora al lóbulo temporal, primero pasa por el cuerpo geniculado medial, filtra información inservible, irrelevante, y continúa su recorrido al lóbulo temporal, donde se hace consciente la percepción de los estímulos sonoros. Y por otro lado, este aparatesco de acá, que es el aparato vestibular, lleva la información por el nervio vestibular, vestíbulo coclear, recuerden que el par 8, el par craneano número 8, y lleva la información al cerebelo, y el cerebelo hace los reajustes. Si bien no genera el impulso nervioso, el que genera la respuesta es el córtex, la parte de la corteza, pero el cerebelo ajusta los tornillos para que el movimiento sea preciso, delicado y exacto. ¿Se entendió? O sea, no mucho lío entre todo eso, ¿se entendió? Gracias, Ari querida, por todas esas rosas. ¡Qué grande, Ari! Me llenó de rosas desde que comenzó el live. Muchas gracias, querida Ari. Andresito dice que se entendió. Ari dice que se entendió. Muy bien. Gracias, Andresito. Por ese quiéreme. Che, ¿y el resto no entendió nadie? Mira que somos pocos ahora, somos 80. Toquen la pantalla, compañeros queridos, toquen la pantalla, no se olviden. Santi dice que se entendió. Perfecto. Mar dice que sí. Alberto, ¿hace cuánto que...? Y no sé, debe hacer 20 minutos más o menos. Luis dice que se entendió, exacto. Doctora Panda también, excelente. Bueno, gracias. Perfecto, se entendió todo. Para los que recién entran y quieren escuchar todo el live, si les interesa, toquen la pantalla, compañeros. Tenemos 47K, llegamos a los 200K y les subo el live para que lo vean las veces que quieran, en el momento en que quieran. Dice Claudio Pereira, no entendí lo de los cristales de calcio como contrapeso y eso. Sí, lo expliqué medio como para que lo entienda Doña Pocha, Doña Rosa, pero lo vamos a repetir de nuevo. Solamente esa partecita, así continuamos. ¿Bien? Acá, en estos sáculos que hay acá, hay adentro, que son esas bolitas, esas pelotitas turquesa, es parte del sistema vestibular, ¿bien? Y dentro de esas bolitas que hay ahí, por decirlo de alguna manera y para que se entienda, esos sacos tienen adentro una masa gelatinosa, ¿bien? Una masa gelatinosa, y todo el epitelio que lo recubre de esos sacos están las células ciliadas. ¿Qué significa ciliada? Que son células que tienen como prolongaciones, como deditos, metidos, así metidos en esa masa gelatinosa, llamados cilios. Los cilios son prolongaciones citoplasmáticas, como deditos, que están todas recubriendo todo el epitelio de esos sacos. Adentro de esos sacos hay una masa gelatinosa. Bien, y los otolitos son piedras de carbonato de calcio que están puestas ahí sobre esa gelatina, como para que se entienda. Vamos a dar cuenta. Si acá tenemos una masa gelatinosa, ese saco, los osteolitos están ahí. Entonces, ¿qué pasa? Son piedras que actúan como contrapeso. Si yo inclino la cabeza, la piedrita tiende a irse hacia un costado, entonces me mueve toda la masa gelatinosa y eso hace que, como los cilios están metidos o incrustados en esa masa gelatinosa, me las dobla para un lado o para el otro. Si el osteolito se me cae para allá, los cilios se mueven para allá, o hacia adelante, o hacia atrás, o hacia los costados. Entonces, al mover los cilios, esos cilios, con el movimiento, dependiendo del movimiento, en la base permiten la apertura de canales iónicos. ¿Bien? Entran y salen cargas
Al entrar y salir cargas, produce una despolarización, donde se inicia un impulso nervioso, ¿bien? Y viaja la información por los nervios, ¿bien? En este caso, el nervio vestibular, y lleva la información al cerebelo. ¿Se entendió? O más o menos. ¿Se entendió, queridos? Carla dice que sí, muy bien. Swanji, sigue al creador, gracias por seguirme. Claudio dice que sí, Lisa dice que sí, Andresito totalmente. Bien, perfecto, perfecto. Continuemos. Bueno, listo. Vamos a salir de acá. Bien, fíjense, queridos. Ahora bien, acá, ¿qué es esto de acá? Díganme, ¿qué parte del oído es y qué tenemos acá? Esto, lo estoy marcando acá. ¿Qué es esto? Cuéntenme. Tímpano. El tímpano es esa membranita gris que está ahí, que está al final del conducto auditivo. Yo digo esta bolita acá rojita, ¿qué es lo que es? No, no es la trompa de Eustaquio, bien escrito. Ya vamos a hablar, muy bien, me hiciste acordar de eso, Santi, excelente. Hacerme acordar, no, Santi no, la trompa de... Las tubas auditivas. Ah, bueno, lo mismo, de las tubas auditivas o trompa de Eustaquio. La bulla, muy bien, Alberto, así es, la bulla. Exactamente. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Es esa cámara de resonancia, ¿bien? ¿Qué significa y para qué está esa cámara? ¿Qué hay ahí adentro? Cuéntenme, queridos, ¿qué hay adentro de la bulla timpánica? ¿Qué hay adentro de la bulla timpánica? A dorsal de la bulla tenemos estos huesecitos, martillo, yunque y estribo, que están en la parte dorsal de la bulla, allá arriba, acá. Ahí están los huesecillos, que conectan el oído medio con el oído interno, que acá está la cóclea y el sistema vestibular, ¿bien? Pero todo esto de acá abajo, ¿qué es lo que es? Bulla. ¿Para qué sirve la bulla? Muy buena pregunta, Liz. Eso es lo que quiero que me respondan. ¿Para qué carajo está la bulla? Aire. Mira lo que dice Milfa. Vamos a anclar eso. ¿Todo de acuerdo? Todo de acuerdo con nuestro compañero o compañera que dice que en la bulla timpánica hay aire. ¿Están de acuerdo que hay aire? Muy bien, Andresito. Vuelve a afirmar lo que dijo Milfa. Vamos a anclar eso. Andresito dice que en la bulla timpánica es un hueco de aire. Actúa como resonancia. Bien, bien, ya vamos a hablar un poquito de eso, Santi. Perdón, Andresito, no lo vi. Pero igual, está anclado el tuyo acá. Mira, es un hueco de aire y los tres huesos. Perfecto. Bien. ¿De dónde sale el aire que hay acá, queridos compañeros? ¿De dónde viene el aire? Acá los maté. Acá los maté. ¿De dónde viene el aire que está presente en la bulla timpánica? ¿De dónde viene? ¿Entra por la oreja? ¿Por dónde se llena de aire la bulla timpánica? De afuera del oído. Bien. ¿Están de acuerdo con Andresito? ¿De dónde viene el aire que entra en la bulla timpánica? De los senos nasales. De los senos nasales. No, Mark. Por la nariz. Muy bien, esa. Muy bien. Acá. Exacto. De la nasofaringe. Por la nasofaringe está ahí, inicia la trompa de Eustaquio, que conecta a la bulla timpánica. Es como una conexión, como un cañito, ¿bien? Por decirlo de alguna manera, que comunica la nasofaringe, como dice Milfak, a la bulla, ¿bien? Entonces, ¿qué sucede? Actúa para compensar presiones, ¿bien? Principalmente para compensar presiones. ¿Qué sucede? Si acá hay mucha presión, eso se traduce y hace fuerza. Si hay una mayor presión adentro de esa ampolla con respecto a la presión atmosférica, genera una mayor presión sobre los huesecillos y eso afecta el equilibrio, queridos compañeros. Por eso es importante, por ejemplo, si estamos, ponele, viajando y está ascendiendo, en el caso que llevemos a nuestro perro o gato en avión,
hay una diferencia de presión. En teoría está todo presurizado y no debería pasar, pero puede llegar a suceder. Pero si estamos en una zona muy alta o muy baja, puede generar a producir apunamiento. No sé si... Bueno, es porque hay un desequilibrio de presiones entre la bulla y el aire atmosférico. ¿Bien? Entonces, al bostezar, al mover la mandíbula, eso hace que ingrese aire por la trompa de Eustaquio a través de de la nasofaringe y equilibra presiones con la bulla. ¿Se entendió? Entonces, básicamente, el aire viene de la zona del aire que está en la zona nasofaringea. ¿Se entendió? Es para equilibrar presiones principalmente, compañeros. Se entendió perfecto. Excelente. Bien. Ahora bien, ¿qué tipo de epitelio? Acá con esto los liquidé. ¿Qué tipo de epitelio tiene la bulla timpánica? ¿Qué tipo de epitelio tiene la bulla timpánica, queridos compañeros? ¿Qué tipo de epitelio tiene las trompas de Eustaquio? ¿Cuál es el epitelio y para qué? ¿Qué función tiene? Andresito, ahí se me mató. A ver, estamos a 85, ya sé que es un tema re pesado, re denso, a nadie le debe interesar mucho. Pero bueno, pero es importante, porque ya les voy a decir por qué es importante eso. ¿Nadie responde? Estratificado, función de escuchar. No, o sea, estratificado puede ser, en realidad es cúbico simple. Ay, no es simple. Protección, sí, bien. Mantener aireada la cavidad, bien. Pseudo estratificado, bien. Vamos a poner acá lo que dijo don Alberto, querido, ahí está. Epitelio cúbico ciliado, pseudoestratificado, con células caliciformes. Ese es el epitelio que tiene la bulla timpánica y las trompas de Eustaquio. ¿Bien? Epitelio. Muy bien, Eric, vamos a anclar esto. Le faltó, pero está casi perfecto. Eric dice que tiene un epitelio ciliado, cúbico ciliado, pseudoestratificado, con células caliciformes. No se olviden de las células caliciformes. ¿Qué función tienen las células caliciformes, queridos compañeros? ¿Qué función tienen las células caliciformes? ¿Qué producen? ¿Qué le aportan al epitelio? Muy bien, Santi, querido, moco. Muy bien, Liz, producen moco. Encima, no solamente que producen moco, las células a este tipo de epitelio, sino que además es ciliado. Tiene como prolongaciones, como deditos, como lo explicamos recién en el oído interno. Entonces, ese moco se le pega tierra, bacterias, microorganismos, micropartículas, se pega en ese moco. Y luego, los cilios actúan a manera de escoba para barrer toda esa mugre y la eliminan a la nasofaringe a través de las trompas de Eustaquio. ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta ahí? Ya vamos a ir para la flora, querido Luis, ya vamos a ir para la flora. Bien, perfecto. Bien, hablamos del equilibrio, hablamos de las bullas, hablamos de equilibrar presiones, hablamos de los huesecillos del oído medio. Recuerden que el oído medio, por si vamos a dividir las tres partes, porque no me acuerdo si lo dije, tenemos pabellón auricular, que es la oreja, de cartílago, el conducto de la audición, que tiene forma de L, baja y después hace este recorrido, y termina en el extremo donde está esa liñita grisecita, que eso es el tímpano. Fíjense, al finalizar el conducto, termina en el tímpano, que es ese pintado de gris. ¿Bien? Eso es el oído externo. ¿Bien? El oído medio es lo que está después del tímpano. ¿Qué tenemos después del tímpano? Tenemos los tres huesos, martillo, yunque y estribo, que están articulados unos con otros, y el martillo está en íntima relación con el tímpano. Entonces, en la vibración del tímpano transforma la energía sonora en energía mecánica porque empieza a mover todos los huesecillos
y se transfiere esa energía mecánica a el oído interno, que acá tenemos la cóclea y el sistema vestibular. La cóclea y el sistema vestibular pertenecen al oído interno. Entonces, entre el oído interno y el oído externo, tenemos el oído medio. En el oído medio está compuesto por los 3 huesecillos y la bulla timpánica. ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Gracias, Dani, querida. Muy bien, Santi. Pero qué crack este Santi. Me había olvidado de eso. Qué importante que me vayan marcando cosas porque si no se me pasan. Dice, en el medio, en el oído medio, también tenemos el músculo tensor del tímpano y estapedio. ¿Saben, queridos compañeros? No lo digas vos. Bueno, sí, decilo, Santi. ¿Para qué sirven esos músculos? ¿Para qué sirven los músculos tensor del tímpano y estapedio? ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven esos, queridos compañeros? Reflejo de atenuación, reflejo, exactamente. Lo vamos a explicar como para que lo entienda doña Rosa. Hay músculos, como dijo ahí nuestro querido compañero Santi, el músculo tensor del tímpano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un ruido muy estruendoso, intenso, de donde hace una gran vibración del tímpano, produce un gran movimiento de los huesecillos, martillo, yunque y estribo. Entonces, ¿qué sucede? El músculo, ahí que nos nombró nuestro querido compañero, actúa como de amortiguador, actúa como un amortiguador. Si yo voy en el auto y no tengo amortiguador en el primer pozo, por más que tenga los espirales, en el primer pozo y me salta una rueda, ¿bien? Bueno, el amortiguador hace que la gran fuerza lo haga en forma más, con menos impacto, ¿bien? Entonces, si esto lo traspolamos, nada que ver, ¿no? Pero si esto lo traspolamos, este músculo hace que ese huesecito, que no golpetee tanto, sino que el músculo lo contiene para que ese movimiento sea menos intenso y no genere daño en la transferencia de vibración de un huesecillo al otro. ¿Se entendió? Más o menos la función de eso. Díganme si se entendió, porque si no, lo tenemos que volver a explicar. Muy bien, Andresito lo entendió. ¿El resto también? ¿Entendieron todos? Milfac. Perfecto, muy bien. Luis también dice que sí. Liz dice que también. Bueno, excelente. Bueno, vamos a continuar, porque si no, no terminamos más. Vamos a continuar. Bien. Escuche. Un gran sonido puede hacer daño interno. El músculo absorbe la carga externa. Pero, Andresito, no sé qué estoy haciendo yo acá. Tenés que estar vos acá. Mira, yo 300 horas tratando de explicar y Andresito en un renglón y medio me pasó el trapo. Excelente la explicación de Andresito. Es en un gran sonido que puede hacer daño, el músculo absorbe la carga excedente del movimiento del tímpano. ¿Bien? Muy bien. Andresito, te ganaste un quiéreme mío. Bueno, vamos a continuar. Pabellón auricular y conducto auricular. ¿Bien? En ese conducto auricular, ¿bien? ¿Qué tipo de epitelio tenemos? Estoy esperando respuestas. No sé si... ¿Qué tipo de epitelio tenemos? Cierro signo de pregunta. Bueno, lo digo yo entonces. Si no quieren hablar, no hay problema, lo hablo yo. Es un epitelio escamoso. Es decir, pero ¿cómo un epitelio escamoso? Sí, queridos compañeros, es un epitelio escamoso. ¿Por qué? Porque las células nuevas van empujando a las células viejas. Eso hace que esté en permanente recambio. Las células más viejas cada vez están quedando o están siendo empujadas hacia la parte más externa del oído externo, ¿bien? Entonces actúa a manera de escoba y barre todo lo que es partículas inertes como de tierra, bacterias, hongos, etcétera, etcétera. Es un epitelio escamoso que se va regenerando desde la zona del tímpano hacia
la parte más externa del conducto auditivo. Eso tiene la función de mantener siempre limpio el conducto auditivo. Pero además de eso, queridos compañeros, tenemos glándulas. Sebáceas, me tilde, perdón. Glándulas sebáceas y glándulas ceruminosas. ¿Bien? Muy bien, ahí Santi querido. Santi la tiene más clara que yo. Epitelio escamoso se encuentra también en la orina. Bien, bien. Bueno, después vamos a hablar, Lisa, para allá. Pasa que no me quiero ir tanto para allá. En la vejiga está también el epitelio pseudoestratificado, porque dependiendo de la distensión cambia el tipo de epitelio, pero muy bien ahí lo que aclara Lisa. Además están las glándulas ceruminosas, bien, que producen cerumen, bien, que son glándulas merócrinas, holócrinas, apócrinas. Son apócrinas. Las glándulas ceruminosas son apócrinas, queridos compañeros, y las ceruminosas son holócrinas. Recuerden los tipos de células: merócrina, apócrina y holócrina. Son tres tipos de glándulas que producen... díganmelo ustedes, ¿cuál es la diferencia? Sí, porque seguramente, dice, tuve una pérdida de otitis, pasó a reventar una vena y se le hizo un globo de sangre, quedó sorda. Hay que ver si llegó a romper eso, si aumentó la presión adentro del pabellón auricular. Si acá se hizo un hematoma, posiblemente la fuerza que haya hecho ese hematoma puede haber roto la membrana timpánica y eso le puede haber generado sordera, o quizás la comprimió nomás. Al comprimirla, que no llega a romperla, va a perder la audición igual, pero si ese hematoma luego es reabsorbido por tratamiento, puede llegar a volver a recuperar la audición. Todo depende del daño, dónde se produjo el hematoma, cuáles son los vasos sanguíneos que se dañaron y en qué parte se generó la lesión. Dice Doc, ¿y eso qué explica? ¿Se podrá lesionar el síndrome vestibular? Bien, el síndrome vestibular es cuando el daño está acá, querida Liz, en el oído interno, en la parte vestibular. Si hay una infección en el oído medio, eso se puede, por una cuestión de cercanía y de proximidad, puede llegar la infección al oído interno, ¿bien? Y si se afecta por una infección o una inflamación, eso puede llegar a generar el síndrome vestibular. Y no solamente eso, queridos compañeros, sino que en la parte medial de la bulla, por una cuestión de proximidad, pasa el séptimo par craneal, el nervio facial, y eso puede llegar a producir afección de los músculos de la mímica del perro, de la zona del lado afectado. Escuchen, y esto es una pregunta para todos ustedes, queridos compañeros. Si yo tengo una infección del oído externo, ¿bien? ¿Puedo tener un síndrome vestibular a causa de la infección en la zona del oído externo? Ahí los maté. Si yo tengo, vuelvo a repetir la pregunta, escuchen. Si yo tengo una infección que abarca solamente el oído externo, la porción externa. El oído medio está joya, por ahora, está joya. ¿Puedo tener una infección del oído interno? No. Bien. Perfecto. ¿Bien? No. Bien. Ahora mi pregunta es la siguiente. Está bien. Todo perfecto. Hasta ahí la pegaron. Muy bien. Para que TikTok me pide una verificación. Ahí está. Ahora bien, ¿puede haber una infección del oído medio sin que haya una infección en el oído externo? Nosotros miramos la orejita, 10 puntos. Hermosa la orejita, un color rosita pálido, no hay producción de cerumen, la piel está finita, rosadita, no hay nada, está hermoso. ¿Puedo tener un síndrome vestibular? Sí. ¿Y pero cómo llegó la infección al oído medio? ¿Cómo llegó la infección al oído medio si tengo el oído externo 10 puntos? Pero muy bien, Alberto querido, pero muy bien. Vamos a anclar eso. ¡Qué crack! Así es, Alberto querido. La infección asciende por las trompas de Eustaquio al oído medio.
y del oído medio, por una cuestión de proximidad, me afecta al oído interno. Entonces puedo tener un síndrome vestibular por afección del oído interno sin que haya una afección del oído externo, porque hubo una infección que ascendió por las trompas de Eustaquio a la bulla timpánica. Y al afectarse la bulla timpánica, al inflamarse, eso generó toda una inflamación, toda una cascada inflamatoria que me terminó afectando el oído interno, la parte vestibular. Por ende, vamos a tener sintomatología nerviosa. ¡Excelente! ¡Qué aburrido! Así es, Pilar. Pero bueno, para los que estudian medicina, seguramente hay temas que son aburridos y otros que no son tan aburridos, pero no pasa por ser aburrido, no, los tenés que saber igual. Imagínate que llega Doña Rosa con el Toby, con una afección del oído interno, o decir, no, Doña Rosa, yo ese tema no lo estudié porque fue súper aburrido, no lo quise, no, ni cuando me llegó la parte del libro de anatomía lo pasé de largo porque era un tema que no me gustó. No le podemos decir así a Doña Rosa, lo tenemos que saber sí o sí, compañeros. Solo le echan la clara, decir, ponele, toma, te doy estas gotitas y ponele 3 veces por día. En una semana ven y contame a ver cómo está. Y al Toby se le reventó el oído interno. Bien, continuemos. Claro. José Luis, un catedrático de dónde la dejo. Muchas gracias, querido José Luis. Bueno, ¿qué me queda? Escuchen esta pregunta, porque esta pregunta está muy, muy buena. ¿Puedo generar? Estoy pensando cómo hacer la pregunta. Si viene Doña Rosa con el Toby, que tiene una otitis, y yo hago la clásica de cualquier vete por ahí que da las gotitas, las clásicas gotitas que hacen de todo. Antibiótico, antifúngico, tiene corticoides, tiene amitraz, tiene todo. Es un tiro de escopeta. Liquida todo lo que se cruza en las gotitas esas, ¿está? Y en su composición tiene antibióticos, y ese antibiótico es una gentamicina, un aminoglucósido, ¿bien? Y yo le digo, póngale esta gotita al Toby, póngale, vaya tranquila, Doña Rosa, póngale la gotita. Y al cabo de una semana, 10 días, si no es que menos, el Toby empieza con un síndrome vestibular. ¿Dónde estuvo el problema? ¿Estuvo en la bacteria que fue incontrolable o la culpa fue del veterinario que le dio gotitas para las orejas? Pero muy bien, Rosales querido. Pero muy bien, Luis. Así es. Claro. Exactamente. ¿Qué pasa, queridos compañeros? Si tiene roto el tímpano, la membrana, el tamborcito, por decirlo de alguna manera, y como para que lo entienda Doña Rosa, si en la otitis yo no me aseguro que esa membrana, que ese tímpano esté funcional, y de hecho, si lo agarro ya con el caballo cansado y ya está destruido ese tímpano por una otitis crónica, y yo le digo a Doña Rosa, póngale nomás la gotita con gentamicina que le vamos a curar la otitis al Toby, y está roto el tímpano, esa gotita va a pasar al oído medio, y del oído medio me va a afectar el oído interno, acá, y yo le voy a generar, o sea que va a ser iatrogénico, yo le voy a generar el síndrome vestibular porque es ototóxico. Los aminoglucósidos, gentamicina, kanamicina, son aminoglucósidos que son ototóxicos. Pero como tenemos la membrana intacta, solamente va a trabajar en esa zona. Pero si no nos aseguramos de que esté saludable ese tímpano, nosotros podemos llegar a perjudicar aún mucho más por el tratamiento que le indiquemos a Doña Rosa para que le haga el Toby. ¿Se entendió?